Bienvenidos a Educar con Sentido, un espacio donde exploramos la forma en que enseñamos, aprendemos y pensamos en nuestro rol en la educación. Hola, mucho gusto, mi nombre es Oscar Mauricio Ortiz Villarreal, soy psicólogo educativo y durante 2 años tuve la experiencia y la oportunidad de desempeñarme como practicante en una institución educativa, sirviendo como mediador ante las necesidades de los estudiantes y situaciones de convivencia, además de brindar acompañamiento emocional y formativo. En este espacio hablaremos de los ritmos y estilos de aprendizaje desde la perspectiva educativa y psicológica, y cómo estos se relacionan directamente con los 3 ejes fundamentales, los cuales son la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. Compartiré desde mi experiencia y la integraré con conceptos desarrollados por autores como Beltrán, Sprock y Mendoza. Empezaremos hablando sobre la enseñanza. La enseñanza no es simplemente transmitir información, sino mediar en el proceso de construcción de conocimiento. En mi experiencia trabajé principalmente con estudiantes de primaria, entre los 4 y los 12 años, a través de actividades centradas en temas como el respeto, la dignidad, la convivencia escolar y el amor propio. Durante este proceso fui adaptando estrategias didácticas a nivel de comprensión y madurez de los estudiantes. Una de las claves fue utilizar medios audiovisuales y presentaciones ajustadas a su edad. Esta forma de enseñanza multisensorial permitió a los estudiantes que se involucraran activamente y entendieran mejor los contenidos. Así como plantea Beltrán, es fundamental considerar los estilos de aprendizaje para que la enseñanza sea significativa y efectiva. Desde mi rol como psicólogo educativo, observé que algunos estudiantes eran muy visuales y respondían con atención a imágenes o videos. Otros preferían escuchar relatos o hacer preguntas. Esta diversidad evidenció la importancia de adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes. Muchos niños y niñas reaccionaban con entusiasmo frente a presentaciones visuales, juegos y videos. Otros necesitaban conversar y preguntar. Algunos se mantenían muy atentos a ejemplos relacionados con sus vidas o con dibujos animados. Siempre me valí de diferentes metodologías para captar la atención de los estudiantes. Aquí ya estamos hablando de estilos de aprendizaje. Según los teóricos Beltrán, Caballero y Ramírez, en su revisión sistemática, explican los estilos de aprendizaje como formas o características en que las personas procesan la información. Y en la educación básica, estas son especialmente relevantes, ya que hay estudiantes que tienen diferentes maneras de captar la información, como los estudiantes que prefieren los métodos visuales, auditivos o kinestésicos. Y no podemos enseñar como si todos fueran iguales. A continuación hablaremos sobre el aprendizaje. Uno de los aprendizajes más significativos de mi práctica fue que aprender no siempre significa entender al mismo ritmo. En las actividades podía notar cómo algunos estudiantes captaban el mensaje muy rápido y levantaban la mano para compartir sus ideas. Otros, por el contrario, necesitaban más tiempo, más ejemplos o incluso un momento de atención personalizada. Esto es lo que se conoce como ritmos de aprendizaje. Algunos niños o niñas necesitan repetir la actividad. Otros aprenden mirando, otros haciendo, pero lo verdaderamente importante es que todos a su ritmo lleguen al mismo fin, que es adquirir el aprendizaje. Según teóricos como Mendoza, León, Gilar y Vizcano, en la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, destacan cómo estos ritmos y estilos influyen directamente en el rendimiento académico, ya que si el docente o el orientador ignoran estas diferencias, algunos estudiantes podrían quedar excluidos del proceso. Algo interesante a tener en cuenta al usar estrategias variadas y participativas, se observa una mejoría general. En sesiones de prevención, por ejemplo, muchos estudiantes
se animaron a hablar sobre temas que antes evitaban, como problemas de salud mental o situaciones personales que tenían un impacto significativo. La forma en que presentábamos los contenidos motivaba la reflexión personal, es decir, el aprendizaje no era solo académico, sino también emocional. Además, después de los talleres, muchos estudiantes se acercaban en privado y me decían que necesitaban un espacio para hablar sobre los temas que habíamos tratado durante las sesiones, debido a que se sentían identificados y sentían la necesidad de esclarecer algunas dudas o por el contrario hablar de situaciones personales o dificultades que tenían en ese momento, que fueron parte esencial del desarrollo de mi práctica. Ahí comprendí que realmente habían aprendido porque habían conectado con la información y la habían identificado en sus propias experiencias. Este es el verdadero aprendizaje, el que transforma, el que permite reconocer algo propio en lo que se enseña. Como último eje tenemos la metacognición. Aunque la metacognición puede parecer un término complicado, especialmente en educación básica, en realidad se trata de algo muy humano y cotidiano. Es la capacidad de pensar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor. En palabras simples, la metacognición es aprender a aprender. Es cuando un estudiante se da cuenta de lo que sabe, de lo que no entiende aún y de lo que necesita repetir. Y aunque podríamos llegar a pensar que los estudiantes muy pequeños no pueden tener esta capacidad o no la han desarrollado, se puede evidenciar lo contrario. Durante las actividades con estudiantes de primaria, comencé a introducir preguntas que activaban este pensamiento, en cosas tan sencillas como dar instrucciones o hacer retroalimentaciones de las actividades. Esas preguntas o esas dudas que se generaban a través del diálogo y a través de la exposición de los temas podían llegar a desarrollar la metacognición, ya que debido a la interacción con el conocimiento y los saberes se puede llegar a establecer en qué punto del aprendizaje se encuentra el estudiante, y a través del afianzamiento con el docente y la asimilación de los contenidos puede llegar a conocer en qué punto se encuentra para adquirir dicho aprendizaje. Cuando un estudiante desarrolla su metacognición, aprende a identificar qué estrategias le funcionan mejor, qué momentos del día son más productivos para él y también pueden reconocer sus errores sin sentirse frustrados en el proceso. Esto le permite mejorar de manera autónoma sin depender siempre de un adulto que lo esté guiando. Según Sprock, en la conceptualización de los modelos de estilos de aprendizaje, fomentar este tipo de pensamiento desde edades tempranas no solo mejora el aprendizaje escolar, sino que fortalece habilidades para toda la vida, como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la confianza personal. En otras palabras, un niño que sabe cómo aprender también sabrá cómo enfrentar desafíos en otros contextos. Porque no se trata solo de que respondan bien un examen, sino que desarrollen una conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje, que se conviertan en protagonistas de su formación, no solo en receptores pasivos. Por eso, cada vez que enseñemos algo, recordemos que no basta con que el estudiante repita o memorice. Lo importante es que se dé cuenta de cómo lo logró, de qué estrategia usó, de qué sintió y pensó durante el proceso. Ese es el corazón de la metacognición y también uno de los caminos más valiosos para transformar la educación. Hoy compartí parte de mi experiencia como psicólogo educativo, reflexionando sobre cómo los ritmos y estilos de aprendizaje afectan profundamente la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. Recordemos siempre que cada estudiante es único. No enseñemos contenido, enseñemos a personas.
Solo comprendiendo cómo aprenden podemos realmente guiarlos a su máximo potencial. Gracias por acompañarme a Educar con Sentido. Hasta la próxima.